Muy buenos días. En este día nos encontramos con el reverendo Alan Clayton, maestro internacional y uno de los catedráticos del Instituto Bíblico Sion que nos visitan cada mes. Reverendo, bienvenido. Muchas gracias, pastor. En esta oportunidad queremos entrevistar al reverendo Alan Clayton con 52 años de ministerio y deseamos que nos comparta a nosotros y al cuerpo de Cristo algunas de sus bendiciones. Reverendo Alan, ¿podría compartirnos un poco, por favor, cómo fue que recibió el llamado ministerial de parte del Señor? Sí, con gusto. En primer lugar, yo quiero decir que yo soy producto de una vigilia, porque yo había conocido a una señorita años atrás, pastor, y esa señorita era cristiana, porque se convirtió cuando tenía 4 años. Yo me había graduado del colegio y no era convertido, pero la conocí y comenzamos a vernos un poquito, pero ella se dio cuenta, siendo cristiano ella, que no pudo entablar una relación más profunda con uno que no era creyente. Entonces me puso una oración con mucho tiempo orando fuertemente, y llegó un evangelista que realmente, bueno, ya falleció, pero un hombre muy conocido mundialmente, David Wilkerson, y él iba a hacer una campaña en la iglesia de mi novia en ese entonces, y ella me invitó si yo podría llevarla a una vigilia, y cuando la llevé a la iglesia para dejarla y regresar a mi casa, yo pregunté a ella, ¿hasta cuándo puedo volver a llevarle a su casa? Me dice, bueno, a las 6 de la mañana. Ay, pastor, esto me sacudió porque yo me dije, Dios mío, ¿qué va a estar en la iglesia toda la noche? ¿Qué va a estar haciendo? Pero ahora entiendo que ellos oraron en una vigilia toda la noche. Y a las 4:30 de la mañana, el Señor habló a ella que yo me iba a salvar. Entonces yo fui a la iglesia para llevarla a su casa y ella me invitó. Me dijo, ¿quiere acompañarme el domingo en la iglesia? Bueno, mi vida no era nada de la iglesia, nada. Pero ahí me cedé y dije, bueno, le acompaño, ¿verdad? Entonces vamos a la iglesia y David Wilkerson está predicando y una campaña para jóvenes. Y después de predicar, él pidió para que todos los jóvenes se pusieran de pie. Pues como yo era joven, me puse de pie. Y después Wilkerson, hay que conocer a él, ¿verdad? Pero dijo, quiero que todos los jóvenes pasen al frente. Se fueron todos, pero yo me puse, yo no voy a ir allá. Yo no quiero nada que ver con esto, me quedo acá. Entonces iba a sentarme y mi cuerpo se congeló. Literalmente se congeló mi cuerpo, no pude sentarme, no pude. Entre más que trataba, mi cuerpo era como un palo. Entonces, Wilkerson me vio parado en medio de la iglesia, todo el mundo enfrente, algunos adultos sentados, y yo parado en esa iglesia bastante grande. Y me dice, joven, ¿por qué no pasa enfrente? Y yo hice así, no paso. Así era yo, ¿verdad? Entonces, pero yo quise esconderme, sentarme, no pude. Y por fin Wilkerson dice, joven, ¿por qué no pasa? Y mi novia está enfrente sabiendo que está hablando conmigo y ella orando más y más, tóquele, Señor. Entonces, por fin, yo dije, Dios mío, ¿cómo me salgo de este lío, verdad? No puedo sentarme, no quiero ir allá. Y por fin me rindo y voy adelante. Y mire, Wilkerson me dice, pasa aquí arriba la tarima. Ay. Ahora, mi primera experiencia en una iglesia, yo no entendí nada. Y yo subo, pero atemorizado, Dios mío, ¿qué me va a hacer ese hombre? Y dice, arrodíllese. Ay, por pura obediencia y temor, me arrodillo, pone el micrófono en mi boca y dice, repita esta oración. Yo repito la oración, ni entendiendo lo que estoy haciendo porque estoy muriendo de temor. Después, cuando me levanto, dice, joven, ¿qué le ha pasado? Yo le dije, nada, porque así soy yo.
Entonces, ahí fue y terminó el culto, y cuando salí de la puerta llevando a mi novia a su casa, vino sobre mí una risa, pero increíble. Yo me reía, era como media hora para llevar a mi novia a su casa, me reía todo el camino. Y yo le dije a ella, yo no sé qué me ha pasado, pero siento que un gran bulto cayó de mi hombro, no sé. La dejé en su casa, fui a mi casa, que era otra media hora en el carro, riéndome, todo riéndome, no entendiendo lo que había pasado. Pero el día siguiente, yo sabía, algo ha pasado en mi vida, aunque no entendí nada. Pero ahí el Señor, en su misericordia, en su gracia, Él aceptó mi oración de pecador y tocó mi corazón, y ahí me di cuenta que ya Cristo me había recibido, aunque yo era muy neófito, no entendía nada. Pues cuando esto sucedió, yo estaba muy entregado a Dios. Entonces, todos los cultos, yo iba ahí, mi novia, yo, todos los cultos. Y ahí, la primera semana, que después de convertirme, la primera semana, Dios comenzó a darme visiones en la iglesia. Yo pasaba todos los cultos llorando. Yo vi mucha gente, y yo dije a mi novia, yo no sé qué me pasa. Solo llorando. Yo veo mucha gente, no entiendo nada. Ahora, después de tantos años, ya me doy cuenta que Dios llamándome, ¿verdad? Pero yo era muy ignorante, no entendía. Pero Dios en su misericordia fue llevándome. De ahí más adelante, como 3 meses adelante, me habló muy fuerte en mi interior que debo comenzar a prepararme para el ministerio. Pastor, en este momento, después de esta conversión tan linda que tuvo, ¿qué visiones le daba el Señor, si es posible comentar un poco de ellas, que le hacía pensar que usted estaba siendo llamado al ministerio? Bueno, básicamente eran visiones de mucha gente, pero con la visión de mucha gente, una compasión, un quebrantamiento dentro de mí, llorando, pero yo lloraba todo el culto, llorando tanta gente. A lo largo de estos 50 años, pastor, ¿qué cosas han sido de las más satisfactorias cuando ha estado en el campo misionero? El reverendo Alan Claycomb ha sido misionero en diferentes partes de América Latina, como Chile, ha estado en Costa Rica, Guatemala. ¿Qué momentos fueron especiales y satisfactorios a lo largo de su ministerio, pastor? Pues en una vida de 50 años pasan muchas cosas, pero ¿qué podría nombrar? Dios nos permitió levantar iglesias en Costa Rica, en Guatemala pastoreamos y a la vez hicimos seminarios donde llegaban pastores de todo Centroamérica, México. En Chile, Dios me bendijo de literalmente ministrar a miles y miles de los pastores en Chile. Y cuántas almas se ha convertido, y he visto tanto, pero sabe, años atrás mi esposa y yo, porque yo me casé con esta joven que ahora es mi esposa, y estuvimos en un instituto bíblico estudiando, y ella preguntó al profesor, ¿cuándo es que uno realmente comienza su ministerio? Y el profesor, a mi gran desánimo, dijo, usted no va a entrar en su ministerio hasta que usted tenga 60 años. Ay, me sacudo, ¿qué voy a hacer tantos años haciendo? Pero no fue así. Por supuesto, a través de todos los años, el Señor nos ayudó, vimos cuántas cosas. Pero ahora ya estoy aprendiendo, después de años de experiencia. Incluso, no hace mucho, yo estuve leyendo un artículo donde un siervo de Dios dice, realmente no entra en su ministerio hasta que tenga 70 años. Pero ahora estoy comprendiendo la verdad de esto, porque en estos últimos años es increíble cuánta gente me ha venido y han expresado como las enseñanzas que yo he dado en diferentes países, incluso aquí en este país que ya estoy en El Salvador, me acercó una hermana
Y me dijo, ay, usted no sabe cómo me ha ayudado sus enseñanzas. Estaba hablando de años atrás. Esto me da una satisfacción tan profundo de saber que no es en vano. Porque a veces aún el mismo Señor Jesucristo, porque estamos enseñando el libro de Isaías en el instituto, y mostramos, ahí este libro nos muestra que aún Jesús se desanimó. Jesús se puso en la duda, ahí valió la pena todo mi sacrificio. Pero ahí después Él se anima y va adelante. Es así lo mismo cuando yo veo el fruto que el Señor da a través del ministerio de uno, y veo cómo bendice a los ministros, los siervos de Dios. Yo no sé cuántos a lo largo de los años, siervos de Dios me han dicho, yo estaba para tirar la toalla. Yo dije, yo voy a ese seminario ya no más. ¿Cuántos me han dicho? Al llegar, usted habló algo que tocó mi corazón y sigo adelante en el ministerio. Pastor, menciona algo interesante. La Biblia nos dice que Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos santos y sin mancha delante de Él con gran alegría. Pero la realidad es que las estadísticas revelan que muchos misioneros abandonan el primer año, a veces el segundo año, en las misiones. Después de 50 años, pastor de ministerio, ¿qué nos podría compartir? ¿Cómo el Señor le ha ayudado a permanecer fiel por tantos años? Solo la gracia de Dios, en primer lugar. Su gracia es poderosísima, nos ayuda, pero yo creo en mi vida, en mi caso, es el amor hacia Él. Como estuvimos estudiando en el libro de Isaías, el gran sacrificio que Jesús hizo por nosotros, los terribles sufrimientos que pasó, manifestando su gran amor hacia nosotros. Y cuando el Señor me llamó, inmediatamente yo fui encendido por Dios, y jamás, ya son realmente 55 años que desde me convertí, pero el Señor puso un fuego, una pasión en mi vida hacia Él, y toda mi vida ha sido basado en amar a mi Señor. Y cuando uno ama al Señor, está dispuesto a su voluntad, dispuesto a pasar sufrimientos. Incluso Jesús mismo dijo cuando Él estaba hablando a sus discípulos, que Él iba a ir a la cruz, iba a ser crucificado, Él mismo dijo a los mismos discípulos, ahora toma tu cruz y sígueme. Y eso es lo que yo he aprendido a través de los años, pero está basado en el amor de Dios, y su gracia que nos sostiene, su gracia que nos ayuda para que podamos entregarnos más y más a Él todos los días. Y ha sido Dios conmigo más que fiel. Pastor, unas cuantas preguntas más. La palabra nos enseña que el Evangelio será predicado a toda criatura. ¿Qué podía recomendarles a aquellos ministros jóvenes que están sintiendo un llamado del Señor para servirle? ¿Cuáles podrían ser algunos de sus consejos para ellos? Pues por donde quiera que yo voy en todo el mundo, es el mismo clamor que yo oigo de los pastores y líderes. Necesitamos ayuda, necesitamos ayuda. Y Jesús años atrás dijo que las mies es mucha, pero los obreros muy pocos. Y eso es lo que vemos desde el tiempo de los tiempos pasados con Jesús hasta la fecha. Muchas mies, pero pocos obreros. Y no es que Dios no está llamando, pero es que yo creo que muchos no están escuchando. Es que veo, y no estoy hablando de pecadores, estoy hablando de jóvenes cristianos, personas cristianas, que tristemente nos hemos enredado con tantas cosas materiales, tantos afanes de la vida presente, que nos cuesta escuchar la voz de Dios. Y no solo escuchar la voz de Dios, pero obedecer la voz de Dios. Porque muchos son llamados,
pero ¿cuántos realmente escuchan ese llamado y obedecen el llamado? Para ir finalizando, Reverendo Alan, quisiera preguntarle, quizás sea un poco más específico en cuanto a una enseñanza bíblica. Hoy en día existen muchos movimientos doctrinales y muchas enseñanzas en la palabra de Dios. En cuanto al tema de la gracia, reverendo, ¿nos podría compartir un poco qué es lo que el Señor le ha dado entendimiento en la palabra de Dios referente a la gracia? Bueno, yo creo que hay algo de desentendimiento de la palabra de gracia, porque la gracia de Dios nos muestra que es Dios brinda su misericordia a nosotros que no merecemos. Es una misericordia no merecida que Dios nos da, nos recibe como pecadores y nos limpia de nuestros pecados, y ahí Él está abierto a nosotros. Pero también la gracia significa más de la misericordia y merecida. La gracia significa habilidad o capacidad divina. Y ahí es donde creo que es por falta de entendimiento de la palabra de Dios, que esa gracia me capacita. Esa gracia que está disponible para recibirme y perdonarme como pecador, esa misma gracia me capacita para vencer el pecado en el mundo, para vencer las dificultades o tentaciones que enfrenta una persona en nuestras vidas. Y esa misma gracia que me recibe para perdonar mi vida, hacerme un cristiano nuevo, esa misma gracia está disponible para capacitarme que yo puedo vencer todas las tentaciones que vienen en la vida. Entonces creo que eso es muchas veces el asunto donde no entendemos bien, solamente dependemos en esa misericordia inmerecida, pero no vemos el poder de Dios dentro de la gracia, que me da el poder para vivir una vida victoriosa, afrontando todos los pecados que hay en este mundo. Qué interesante. Pastor, cuando recibimos la gracia del Señor entonces para ser salvos, nuestros pecados son perdonados. ¿Cuál cree usted debe de ser la meta de todo cristiano después de recibir el perdón y la salvación? Pues yo creo que los apóstoles lo hacían muy claro de que la meta de la vida cristiana es llegar a la estatura del Señor Jesucristo. En la palabra hay cuantas referencias de nuestro crecimiento. Por ejemplo, dice la Biblia que somos cambiados de gloria en gloria a través del poder de Dios trabajando en nuestras vidas. Es que Dios quiere cambiar nuestras vidas. También la palabra dice que Dios es santo, que debemos también ser santos. Pues Dios no es mentiroso, jamás Dios es mentiroso. Si Dios dice yo soy santo y nos dice que nosotros necesitamos ser santos, esto no está diciendo que es imposible. No, Dios da su poder, esa gracia que estuve hablando, esa capacidad que yo estuve hablando de llevarme de paso a paso, donde la meta final es que lleguemos a la estatura, la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y es un proceso de crecimiento. Número uno, yo no veo tanto de crecimiento, es rendimiento a Dios. Cuando uno se rinde a Dios, somete toda su voluntad, todos sus deseos, Dios ahí nos bendice y nos capacita. Reverendo Alan, muchas gracias por la oportunidad que nos ha brindado. Amados, deseamos que el Señor les bendiga grandemente y que se cumpla en nosotros que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Que el Señor les bendiga y que tengan un buen día.